Nos encontramos en el puerto de Valencia, donde un centenar de tractores y más de 1000 personas se reúnen para reclamar lo que es suyo. Los agricultores piden, por favor, que las cosas cambien, que las políticas cambien, y además de haber derramado por allí toda la fruta, todos los productos que tienen, han encendido aquí este montón de paja que nos tiene en esta situación. Por ahí podemos ver a todos los tractores que se encuentran aquí concentrados para pedir ese cambio, para pedir que las políticas cambien y que la competencia sea más leal. Es que la agricultura está muerta y no hace caso de nosotros nadie, ni un político. Y esto es una sinvergüencería, estamos hartos. Y en España se va a armar una revolución francesa, ya te lo digo yo. Y mucha gente no va a comer. Y eso que ahora se compra por kilos la comida, se comprará por unidades. Y no se va a poder ni comprar. ¿Lo tenemos claro esto? Pues esto es lo que queremos. Estamos viviendo pues intensamente, ha aparecido bastante personal, se están haciendo las movilizaciones, estamos reivindicando con la quema de nuestros productos y creo que la mañana va a ser más intensa. Todavía no hemos terminado, tenemos intenciones de caminar hacia el puerto y vamos a ver el comportamiento de la policía si nos respeta un poco. ¿Les están poniendo impedimentos? Siempre nos han puesto impedimentos, ya desde los pueblos no han sido capaces de dejarnos pasar a toda la maquinaria que teníamos preparada para venir, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos y lo que nos dejen. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Carlet. De Carlet. Y bueno, las expectativas puestas en esta movilización, yo creo que al final es apoyar a toda España conforme está movilizando todo el sector, y día a día cada grupo va a manifestarse hasta que consigamos lo que podamos. Pues sobre todo el tema de precios que haya unos límites, porque sobre todo los costes de producción muchas veces superan lo que realmente ganamos. Entonces, partiendo de esa base, en vez de tantas ayudas que vienen de Europa, tenemos unas restricciones bastante elevadas. Entonces, pues eso, equiparar un poco todo, digamos, tanto el precio como lo que son lo que nos piden las medidas. ¿Se va a cumplir a partir de esta movilización? Pues ya veremos, pero por lo pronto vamos a seguir con las manifestaciones, a ver si conseguimos algo, porque la verdad es que por ahora no se ha conseguido nada. Con un poco de rabia, porque primero ya anoche nos cambiaron los trayectos para venir con los tractores aquí. Nos han traído por caminitos que nadie, no queremos molestar en las carreteras. La idea era dejar siempre carriles libres, pero que la gente nos viera. No nos ha visto nadie, gente que viene desde Sueca, de Silla, de todas partes, y nos han traído encajonados por carreteritas de campo y no se ha enterado nadie que veníamos. Esa es la primera. Después, estamos estrangulados por Europa, esto no puede ser. Nos están trayendo productos de fuera con unos productos químicos que aquí tenemos prohibidos. En mi sector, el arroz, hace unos días intentaban subir el tanto por cien de triciclazol, que es un fungicida, del arroz que nos viene de fuera, y el nuestro prohibirlo totalmente. No lo entiendo, si después el arroz lo van a mezclar. Son muchas cosas que la verdad Europa está estrangulándonos y somos moneda de cambio cada vez más perjudicados y otros sectores beneficiados. Pedimos que cambie mucho la normativa europea, que está estrangulando lo que es la agricultura, sobre todo la nacional, y pues eso, igualdad. Los productos que vengan de fuera, que lleven los mismos productos, las mismas prohibiciones que tenemos aquí. La edad media de un agricultor valenciano son 62 años. ¿Cómo le pides a una persona de 70 años que llene un cuaderno digital? Si a lo mejor no tiene ni ordenador. Total, para facilitar el trabajo a la administración. Porque el cuaderno de campo hemos hecho toda la vida. Lo hacemos, pero escrito, y lo mandamos. Ahora con el digital, ellos con solo pulsar un botoncito lo tendrán todo. O sea, vamos a hacer nosotros su trabajo. ¿A santo de qué? Nuestro trabajo es cultivar. Ellos son los que tienen que cambiar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ellos cambien. Salir a la calle en conjunto con toda España y con toda Europa, a ver si se dan cuenta ya.